No es descabellado decir que los cárteles de drogas controlan gran parte del territorio mexicano. Hace décadas que los criminales se expanden por cada rincón del país, llevándose tras su paso las vidas de miles y miles de inocentes. Entre decenas de grupos resaltan entre ellos bandas como el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Noreste y demás células. Frente a esta situación extrema, las fuerzas de seguridad encabezan una guerra que lamentablemente está lejos de ser ganada. Sin embargo, cada tanto se dan pequeñas victorias que son un halo de esperanza frente a esta creciente ola criminal. Hoy en esta nueva entrega de Militarmente, vas a conocer algunos reñidos enfrentamientos entre las fuerzas mexicanas y diferentes cárteles de México. Acompáñanos a Tamaulipas, Michoacán y Sonora. Te prometemos que el viaje valdrá la pena. A comienzos del año 2023, el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que los cárteles de droga controlan gran parte de México. Frente a esta situación, el presidente López Obrador negó que existan regiones del país manejadas por el narcotráfico, asegurando que no hay ningún estado del territorio nacional que no tenga presencia de alguna autoridad. Para poder determinar cuál de los dos países está cerca de la verdad, es necesario no dejarse convencer por rumores y prejuicios y analizar algunos de los casos que suceden allí. Saber cómo culminaron algunos de los enfrentamientos entre delincuentes y el ejército mexicano puede darnos algunas pistas. El primero de los combates que vamos a contarte hoy sucedió al noreste del país, específicamente en Tamaulipas. Es uno de los estados más afectados por la violencia, principalmente causada por el crimen organizado. Esto en gran medida se debe a que su ubicación representa una posición estratégica para diferentes cárteles, dado que limita con Estados Unidos y facilita el tráfico de drogas. A mediados de 2020, Tamaulipas estuvo en boca de todos cuando fue sede de un violento enfrentamiento entre el ejército y un grupo criminal de la región. Como todas las noches, oficiales del 16º Regimiento de Caballería patrullaban las calles de la colonia El Fresno, cerca de la frontera con Estados Unidos. Pero esa madrugada del mes de julio fue diferente a todas las demás. En la oscuridad de la noche, estos oficiales del ejército fueron emboscados por un grupo de sicarios. La sorpresa fue tal que en tan solo segundos, los soldados mexicanos se vieron obligados a repeler la agresión. Al igual que en una batalla campal, no había tiempo para reflexionar. Eran ellos o sus enemigos. Así, una lluvia de balas se desató en plena carretera. Lo que acabas de ver en las imágenes es el momento en que los oficiales se ponen la situación al hombro. Desde un vehículo, un elemento maneja un rifle de asalto mientras persigue a una camioneta que en su interior transporta a una docena de agresores. Segundos después, el uniformado recarga su arma y vuelve a disparar contra el vehículo de los delincuentes, justo en el momento en el que intentan hacer un giro en la carretera. Así, este cambio de dirección fue lo que terminó con su fallida emboscada. Luego de este momento de tensión, los soldados mexicanos pudieron acercarse al lugar y confirmaron que después de haber puesto en riesgo su vida, habían logrado abatir a 12 hombres en la oscuridad de la noche. Las imágenes que verás a continuación son la prueba de que pueden intentar emboscar al ejército, pero corres el riesgo de perder. Por suerte no se registraron bajas de militares. Solo resultaron dañados por los disparos 3 vehículos oficiales. Al terminar el operativo, entre varias armas largas, se incautaron 2 fusiles Barrett con capacidad para atravesar blindajes, así como diversos cargadores y cartuchos. Al acercarse a los caídos, no solo lograron concretar una victoria y secuestrar armas mortales, sino que pudieron obtener pistas respecto a qué grupo pertenecían estos criminales. Los pistoleros estaban vestidos con ropa camuflada, semejante a las que utilizan los integrantes de las Fuerzas Armadas,
pero llevaban en sus brazos una etiqueta distintiva, la cual los identificaba como miembros del Cártel del Noreste. Este dato fue fundamental para poder identificar posteriormente al grupo criminal específico. La banda responsable del ataque fue la Tropa del Infierno, brazo armado del Cártel del Noreste y a su vez una fracción disidente de los Zetas. Llevaron adelante esta acción como represalia del asesinato de uno de sus líderes, Alejandro Salcido, alias El Ping-Pong. El capo se encontraba en la lista de los más buscados del Programa Binacional de Seguridad y Prosperidad y había sido abatido luego de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en marzo de 2020. Antes de viajar al estado de Michoacán, vamos a contarte sobre otro enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y un grupo criminal en otra ciudad de Tamaulipas, exactamente en Matamoros. Si bien se trata del mismo estado, la proliferación del crimen es tal que el cártel protagonista de este caso es otro. Grupo Scorpion, a la orden para el desorden. Grupo Scorpion, personal jefe 19, a la orden. Grupo Scorpion, a la orden del jefe 19. Así como pudiste escuchar, se trata de los Escorpiones, el brazo armado del Cártel del Golfo. De acuerdo con reportes de inteligencia de la Secretaría de Marina, el grupo Escorpión está integrado por ex policías estatales, municipales y judiciales, por lo que cuentan con una gran capacidad operativa. Esta banda fue creada a comienzos de los años 2000 como guardia personal del ex líder del Cártel del Golfo, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, mejor conocido como Tony Tormenta, el capo que fue abatido por fuerzas federales en noviembre de 2010. El 4 de septiembre de 2023, esta banda con más de una década de historia fue el rival de la Secretaría de Marina en Matamoros. De acuerdo a la información compartida por la Vocería de Seguridad del Estado, elementos del ejército llevaban a cabo un operativo para dar con el paradero de José Alberto García Vilano, alias La Quena 19, y máximo jefe del grupo Escorpión. En esta oportunidad, las fuerzas de seguridad estaban preparadas y sabían a quiénes se enfrentaban. Por este motivo, el despliegue por tierra estuvo acompañado por un helicóptero que sobrevoló los cielos durante la operación militar. Luego de seguirlos de cerca y ubicar a los criminales, los militares lograron encerrarlos en la calle Naranjo, en un barrio residencial. Enfrentados uno contra el otro, ambos bandos protagonizaron una reñida confrontación. Ningún efectivo de las fuerzas de seguridad resultó herido, pero sí se reportaron 4 muertos del lado de los Escorpiones. Sin embargo, no se informó oficialmente si uno de los caídos fue La Quena 19. La oscuridad del hecho fue tal que no hay demasiada información al respecto, por lo que los datos que la prensa llegó a obtener son confusos y contradictorios. Lo que sí estaba claro es que en esta oportunidad el Ejército de México buscaba dar con el paradero del líder de los Escorpiones, debido a que su banda criminal había sido la responsable del secuestro de 4 turistas estadounidenses meses atrás, en marzo de 2023. En las siguientes imágenes vas a poder ver cómo uno de los sicarios de este grupo secuestran a inocentes sin motivo aparente. Luego de esto, los tuvieron secuestrados en diferentes puntos de la ciudad. Lamentablemente, 2 de ellos fallecieron, mientras las otras 2 personas pudieron volver a su país. Como todo grupo criminal, este no es el primer secuestro que tienen en su haber. Otro caso muy relevante se dio también en Matamoros en febrero de 2023. Los sicarios de todo el país se creen dueños del territorio. Y allí donde las autoridades no están, consideran que tienen la potestad de actuar como fuerzas de la ley. Como te contamos, Tamaulipas se encuentra en un punto clave para el tráfico de drogas a Estados Unidos. Proliferan cientos de bandas criminales, algunas de muy poca monta y con poca experiencia, que se atreven a vender estupefacientes teniendo la ilusión de poder manejar el territorio. Así, un grupo de personas que llevaban adelante actividades de narcomenudeo se encontró ante el temible grupo Escorpión.
una docena de criminales fueron interceptados por elementos del Grupo Escorpión, quienes se sintieron personalmente atacados porque estaban vendiendo metanfetamina en su región. El hecho salió a la luz porque la banda criminal grabó un video y luego lo hizo circular por redes sociales. En un fragmento del siguiente clip se puede ver cómo las víctimas se encuentran de rodillas y atadas por la espalda a merced de sus captores. El Grupo Escorpión no permite la venta de cristal ni fentanilo aquí en las fronteras. ¿Están arrepentidos? ¡Sí, señor! Para todo aquel vendedor y consumidor de cristal y fentanilo, no hay perdón. Atentamente el Cártel del Golfo, Grupo Escorpión. Tanto el secuestro de los estadounidenses como el de estos criminales dan cuenta de que, aunque las fuerzas de seguridad estén presentes en el territorio, hay muchos casos en los que no interfieren en la situación a tiempo. Allí donde no llega el orden, el crimen organizado toma el poder y convierte la región en su reinado de terror. Nuestra próxima estación es Michoacán, estado que tampoco está exceptuado de las garras de la delincuencia. Dada la peligrosidad que se vive allí, pocas son las personas que han logrado recorrer completamente Michoacán. Ya sea por el narcotráfico o por los grupos de autodefensas, la violencia se ha apoderado de la región y hace imposible adentrarse en el territorio sin correr el riesgo de morir en el intento. Su clima y geografía hacen de la región un lugar propicio para el cultivo de coca, marihuana y amapola, un paraíso terrenal para la producción de droga. El narcotráfico se instaló allí y la violencia se incrementó exponencialmente cuando en el 2006 el gobierno mexicano declaró formalmente el inicio de la guerra contra el narcotráfico. Entre otros, los grupos criminales históricos de la región son la familia michoacana y los caballeros templarios, pero desde hace algunos años el Cártel Jalisco Nueva Generación ha empezado a disputar el territorio. Gracias a su poder expansivo, esta banda ha sido la que más rápido ascenso tuvo en el país y también es la que más enfrentamientos ha tenido con el Estado mexicano. Ten en cuenta que su líder es Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, uno de los capos más buscados por Estados Unidos. Una serie de videos que circularon por redes sociales revelaron que en 2020 sucedieron enfrentamientos en la región de Tierra Caliente entre un grupo del CJNG y Fuerzas Armadas. En el siguiente video se puede ver cómo el ejército despliega su poder armamentístico. Aquel día los pobladores de la zona de Aguililla reportaron al menos 6 enfrentamientos. Si bien no hubo información oficial al respecto, se supo que las fuerzas de seguridad lograron abatir a un civil que se presume perteneciente al grupo criminal. Pero esta no es la única confrontación sucedida aquel año. En 2020 se registró otro enfrentamiento también en Michoacán. Presta atención. El caso que verás a continuación tiene similitudes al que te comentamos al inicio del video en Tamaulipas. Mientras los elementos del ejército realizaban labores de vigilancia en el municipio de Aguililla, observaron a varios individuos afuera de un domicilio portando armas de fuego. Al ver a los oficiales, lejos de guardar la calma y sin dudarlo un segundo, abrieron fuego en contra de las fuerzas federales. Por suerte, los uniformados no solo lograron repeler la agresión, sino que además acabaron con la vida de 2 delincuentes y pudieron detener a 10 integrantes del grupo criminal. También les aseguraron cientos de cartuchos útiles de diferentes calibres, un par de lanzagranadas y explosivos. A los detenidos se les fijaron 2 meses de investigación complementaria y se les impuso como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que quedaron detenidos. Ahora te invitamos a nuestro último destino, Sonora. Este estado se encuentra ubicado en la región noroeste del país y ocupa el segundo lugar en extensión de todo el territorio nacional. Según una investigación de la Sedena, los grupos criminales de la región han montado una compleja red para mover la droga a todo lo largo y ancho del estado, pues han aprovechado todos los transportes disponibles tanto terrestres como aéreos y marítimos.
El despliegue es tal que ni siquiera la instalación de puntos de vigilancia militar ha sido suficiente para frenar el trasiego de narcóticos allí. En este contexto, el 2 de julio de 2022 sucedió un hecho tan brutal que hasta el mismísimo López Obrador, presidente del país, tuvo que hablar sobre lo acontecido. En esta oportunidad el enfrentamiento fue entre elementos del ejército mexicano y el cártel de Sinaloa, el grupo criminal del Chapo Guzmán. Todo comenzó cuando el ejército desplegó un operativo sorpresa para dar con la detención de Francisco T., alias El Duranguillo. Este hombre es considerado uno de los principales generadores de violencia en la región, ya que es uno de los capos de Los Chapitos, el grupo creado por los hijos de Guzmán. Los elementos del ejército lograron dar con El Duranguillo en la carretera Alzáric, en el municipio de Altar, y fue allí en donde comenzaron los enfrentamientos. Tras la detención del líder, varias decenas de sicarios rodearon a los oficiales para intentar negociar su liberación. Además, por varias horas, el Comando del Crimen Organizado bloqueó las principales rutas y avenidas en Altar, Caborca y Pitiquito, al tiempo que sostuvieron enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. Sí, todo esto sucedió en el mismo día, en la misma región. Puedes ver parte de la escena con tus propios ojos. Al terminar el enfrentamiento, los individuos capturados por la Sedena, en colaboración con la Guardia Nacional y la Policía Estatal, fueron El Duranguillo y 3 sicarios más. A los 4 se les confiscaron armas de asalto de gran calibre, cargadores, cartuchos, equipo táctico y vehículos. El hecho fue considerado por la opinión pública como una gran hazaña, ya que aunque los sicarios presionaron para lograr la liberación de su líder, no pudieron lograrlo. Si bien la guerra contra el narcotráfico está lejos de finalizar, existen hechos como estos que, aunque aislados, dan una incipiente esperanza de que estos niveles de violencia algún día se terminen. Tiro, están tirando aquí, güey. Acá de este lado. Allá de allá arriba, güey. Los enfrentamientos entre narcos y fuerzas de seguridad mexicanas son bien conocidos por todos, pero verlos en primera persona puede ser una experiencia verdaderamente aterradora. Emboscadas en Chihuahua. Chihuahua es un estado fronterizo que forma parte del llamado Triángulo Dorado, una región serrana donde por décadas se ha establecido la siembra y producción de narcóticos. En este territorio hay puntos identificados donde la violencia azota con mayor fuerza, que son las zonas calientes y de mayor interés para los narcos. Es por ese motivo que los delincuentes tienen como política diseñar y llevar adelante emboscadas contra cualquier tipo de fuerza de seguridad para que no se entrometa en sus negociados y manejos oscuros. Los videos que lo evidencian son aterradores. ¿Tiene con el 50, no? ¿Qué dice? Las patrullas de las distintas autoridades mexicanas se habían vuelto indispensables en el territorio, debido a que los narcos estaban desatados y cometiendo crímenes imperdonables en el lugar. Por ejemplo, a principios del 2020, más precisamente el 17 de enero, un comando conformado por alrededor de 150 sicarios de La Línea irrumpieron en las comunidades Las Pomas de Abajo y Las Pomas de Arriba, en el municipio de Madera,
donde quemaron al menos 22 casas y 7 vehículos, además de secuestrar a un número indeterminado de personas. En este municipio, ubicado en la Sierra Tarahumara, existe una cruenta guerra entre los Salazar y los Jaguares contra la línea, lo que ha dejado ríos de sangre a causa de las ejecuciones y actos criminales. En ese marco es que las fuerzas de seguridad pretendieron patrullar y evitar más desmadres, pero los narcos estaban determinados a expulsarlos de la zona. A lo largo de 4 meses se sucedieron al menos 3 ataques contra policías estatales en el mismo municipio. El 5 de noviembre de 2020 se registró un atentado contra elementos de la Comisión Estatal de Seguridad. El siniestro sucedió mientras los uniformados circulaban en grupo desde el ejido El Largo Maderal hacia la cabecera municipal de Madera. Si bien no estaban particularmente vulnerables, la sorpresa de este tipo de ataques es lo que termina siendo un factor fundamental de su éxito. En el material que veremos a continuación, incluso alcanzamos a ver cómo un oficial es herido gravemente. ¡Súbase! ¡Ábrase de este lado! Por lo general, el modus operandi suele ser el mismo. Los uniformados son sorprendidos en el camino y atacados por un grupo de civiles armados. La agresión de noviembre tuvo como resultado 6 elementos de la SES lesionados y, desgraciadamente, un soldado fallecido. Inmediatamente se dio la alerta a las demás corporaciones, tanto a la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía del Estado, como a la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Todas las fuerzas de seguridad concentraron sus esfuerzos en rastrear a estos delincuentes asesinos, pero no lograron atrapar a ninguno. Poco más de un mes después, el 14 de diciembre de 2020, otro grupo de hombres armados y encapuchados dispararon contra policías del Grupo de Operaciones Rurales. Los hechos ocurrieron cerca del entronque de la carretera Madera-Temozachi, en la zona circundante a Las Varas. Por fortuna, en este caso, el saldo fue solamente de 4 uniformados heridos, sin víctimas fatales. En las imágenes de la refriega que se difundieron, se puede ver que algunos agentes estaban escudados detrás de sus vehículos disparando, mientras el sonido constante de las detonaciones retumbaba de forma peligrosa. ¡Ábrase de este lado! ¡Ahorren munición! ¡Ahorren munición! El 31 de marzo de 2021 sucedió una de las más graves emboscadas, a la que ya podríamos denominar tragedia, en el poblado de La Concha, municipio de Madera, Chihuahua, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Durante el hecho, un grupo de oficiales de la División de Operaciones Rurales realizaban labores de patrullaje y vigilancia de rutina cuando fueron atacados, y tan pronto lograron repeler las agresiones, los presuntos miembros de la delincuencia organizada huyeron. La artera trampa de presuntos sicarios que responden al cártel de Sinaloa dejó a 4 policías asesinados y 7 más que resultaron heridos. De acuerdo con las primeras versiones, sujetos armados estaban apostados en diversos puntos, presuntamente desde una parte alta de la colina. Fue así que tuvieron ventaja para las agresiones. Los especialistas y las autoridades coinciden en que los narcos dispararon a matar. Tras la emboscada se desplegó un operativo para dar con los responsables, pero por la naturaleza del ataque y la cantidad de sicarios que rondan por la zona, fue imposible encontrar y encarcelar a los culpables del hecho. Aunque ni la Guardia Nacional ni la Secretaría de Bienestar ofrecieron mayores detalles, versiones extraoficiales reportaron que se trató de una emboscada llevada adelante por el Grupo Jaguar, facción que estaría vinculada al cártel de Sinaloa y que opera en Chihuahua bajo el mando de Francisco Arbizu Márquez, alias El Jaguar, ligado al mismo tiempo con la célula de los Salazar. A inicios de octubre del 2019 circuló la información de que Francisco Arbizu
Habría sido abatido en un enfrentamiento que tuvo lugar en Las Pomas, en el municipio de Madera, pero no fue corroborado por las autoridades. Finalmente se confirmó que había sobrevivido, pero su suerte se terminó cuando fue capturado y apresado en un enfrentamiento en 2021. En este caso vimos cómo los narcos avasallaron y amedrentaron a las autoridades mexicanas a fuerza de balas, fuego y sangre, pero no siempre los delincuentes se salen con la suya. Operativo Cisne Negro. A veces los que intentan sorprender al enemigo son las fuerzas de seguridad, y en algunos operativos lo han logrado con particular éxito. Tal es el caso del operativo Cisne Negro, una arriesgada y valiente empresa en la que se pretendía capturar a uno de los narcotraficantes más importantes de la historia de México y de todo el planeta. Estamos hablando nada más y nada menos que del Chapo Guzmán, quien tiene un derrotero de ser atrapado y huir de la ley verdaderamente de película. Este criminal fue detenido por primera vez el 9 de junio de 1993 en Guatemala sobre el puente internacional Talismán que cruza el río Suchiate, frontera natural de México con ese país. En 1995 fue sentenciado a 20 años de prisión y trasladado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, de donde se fugó espectacularmente el 19 de enero de 2001, escondido en un carro de lavandería. El 22 de febrero de 2014 fue recapturado en un edificio de Mazatlán, Sinaloa, también por elementos de la Marina Mexicana. Los marinos estuvieron a punto de detenerlo días antes en varias ocasiones en una casa segura que tenía, pero el capo se escapó a través de una serie de túneles que conectaban el sistema pluvial y a otras casas aledañas. Las autoridades estaban montando guardia en el edificio de Mazatlán, dado que confiaban en que el Chapo, sintiéndose siempre impune y con poder, no iba a resistir la tentación de ver a sus gemelas que tenían apenas 3 años de edad en el momento. Su torpeza y debilidad fueron su perdición y volvió a ser detenido. Una vez juzgado y en prisión, se pensaba que Joaquín Guzmán Loera jamás iba a volver a ver la luz del sol fuera de la cárcel. Sin embargo, el delincuente tenía otra asombrosa carta bajo la manga. El Chapo protagonizó una espectacular y peliculesca fuga del penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México, el 11 de julio de 2015, a través de un túnel de 1.5 kilómetros, en un plan coordinado por su esposa, Emma Coronel, y sus hijos. Estos lamentables acontecimientos exponen lo frágil y delicado del sistema político y penitenciario mexicano, que para la población genera un ambiente de desconfianza y poca claridad. Sin embargo, las autoridades mexicanas estaban dispuestas a corregir ese error y acabar con las burlas del capo narco para siempre. Cisne Negro fue el nombre con el que se denominó al operativo que selló el destino criminal de Joaquín El Chapo Guzmán Loera el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa. La historia se remonta a noviembre de 2015, cuando elementos de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, de la Secretaría de Marina y del Centro Nacional de Investigación Criminal realizaron un cateo en el rancho Los Ciruelos en Culiacán, propiedad de Guzmán Loera, donde aseguraron caballos, guacamayas y aves exóticas, entre ellas cisnes negros, la especie preferida del Chapo, que dio nombre al operativo para lograr su captura. La misión fue coordinada y comandada por Marco Antonio Ortega Siu, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales, un cuerpo de élite de la Marina capacitado por el Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Fue él quien detectó lo que el Centro de Inteligencia de El Paso, Texas, denominó Primer Anillo de Protección de Guzmán Loera en Ahome, Sinaloa. La iniciativa comenzó alrededor de las 4 horas, cuando elementos de la Armada entraron a la casa de seguridad localizada en el fraccionamiento Las Palmas, en Los Mochis, donde se encontraba el Chapo. Un video de 15 minutos que divulgó la propia Secretaría de Marina, grabado con una cámara instalada en el casco de uno de los operarios que llevó a cabo el operativo, muestra la entrada del comando a la vivienda donde se escondía el narco con sus guardaespaldas. Veamos primero cómo ingresan los efectivos a la propiedad.
Cuando los marinos entraron, comenzó un enfrentamiento con integrantes del cártel de Sinaloa. En un inicio, el Chapo se había escondido mientras sus hombres distraían a los marinos en medio de una intensa balacera. ¡Arriba, seguridad, arriba! ¡Arriba! Luego de asegurar la casa, los militares encontraron un túnel de casi 2 metros de alto y paredes de madera que comunicaba con los sistemas de drenaje de la ciudad. En el recinto también se encontró un señuelo que consistía en un pequeño hueco debajo del refrigerador que resultaba muy pequeño para que entrara una persona. En el siguiente video se pueden ver imágenes impactantes. Tiroteos, granadas, paredes perforadas con impactos de bala y hasta rastros de sangre, todos previos a la captura del Chapo. En medio del enfrentamiento armado, el Chapo y su jefe de seguridad, Iván Gastelum, habían logrado escapar y se ocultaron en los túneles de drenaje, pero la intensa lluvia que caía afuera aquella mañana les jugó una mala pasada. El nivel del agua empezó a subir y obligó al capo narco y a su escolta a salir a las calles. Allí robaron un coche, pero fueron finalmente detenidos a los pocos minutos en una carretera por agentes de la Policía Federal. Se me acabaron las vacaciones, declaró amargamente el Chapo tras su espectacular arresto. El operativo fue llevado a cabo por un grupo élite de la Marina, el mismo comando que logró la captura de El Chapo en 2014. En el video se ve parte del operativo que duró más de 4 horas, dejó 5 muertos, todos sicarios del cártel de Sinaloa y 6 sospechosos detenidos. Algunas de las detenciones quedaron registradas en video, como veremos a continuación. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¡Aguántelo! ¡Contrólenlos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! 2 aquí. Tírate. ¿Qué encontraron allá? ¿Qué encontraron ahí? En enero de 2017, el Chapo fue extraditado a Estados Unidos y enjuiciado en una corte federal de Nueva York, en donde fue encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua y 30 años más. Veremos si esta vez vuelve a escapar de alguna manera inesperada. Lamentablemente, no siempre sucede que los operativos de las fuerzas de seguridad funcionan de forma ordenada y controlada por los oficiales a cargo. A veces, y por desgracia, un operativo de captura termina transformándose en una guerra abierta, convirtiendo a algún departamento de México en un verdadero infierno. Guerra de Culiacán. Hay una fuerte balacera en el sector de Avenida Universitarios y... Hay una balacera, un fuerte enfrentamiento en estos momentos. Desconocemos cuántos muertos. El caos y la incertidumbre se apoderaron de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, el jueves 17 de octubre de 2019, por un lapso apenas más largo que 3 horas, en lo que las autoridades llamaron una situación de guerra, luego de un malentendido sobre la captura de un reconocido criminal. Sin embargo, una vez consumado el hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trató de un operativo comandado y premeditado. La verdad acerca de si fue premeditado o no nunca llegó a esclarecerse.
Alrededor de las 14:30 horas, al menos 35 elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa Nacional fueron agredidos desde una vivienda mientras realizaban un patrullaje de rutina. Las fuerzas de seguridad repelieron la agresión y tomaron control de la vivienda, y allí encontraron a 4 personas, entre las que identificaron a Ovidio Guzmán, un criminal de alto perfil, hijo del Chapo. La noticia de la captura del hijo del capo narco generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza de fuego y hombres mayor a la de la patrulla, mientras que otros grupos realizaron acciones violentas en contra de la ciudadanía en diversos puntos de la ciudad, creando una situación de pánico. Estaba claro que los narcos estaban dispuestos a todo para que liberaran al hijo del Chapo. En videos que se viralizaron en redes sociales se podía ver a civiles disparando armas largas y patrullando la ciudad, así como vehículos en llamas y bloqueos en distintos puntos de la ciudad. Los civiles registraron con sus teléfonos las lamentables imágenes. En este contexto, el secretario de Seguridad de Sinaloa confirmó a los medios que 51 prisioneros se escaparon del penal de Aguaruto, en la ciudad, a raíz de un motín disparado por la supuesta captura de El Ratón, en la que 2 custodios fueron asesinados. La situación parecía completamente fuera de control. Más allá de que las fuerzas federales estaban superadas en número por los civiles armados, como han aceptado las autoridades, también el cártel los venció en términos de logística militar. Se desestimó el poder de convocatoria y la capacidad de respuesta de la organización criminal, lo que puede considerarse un error de principiante no razonable para un gobierno en plena guerra contra los narcos. El operativo no solo se realizó en la ciudad sede del cártel de Sinaloa, sino en el mismísimo corazón de sus operaciones y sin entender la capacidad de respuesta de los sicarios. Las violentas e impactantes consecuencias de este error de cálculo quedaron registradas en video. Un análisis del operativo criminal para rescatar a Ovidio Guzmán evidencia la forma en que el cártel de Sinaloa ganó el control táctico del terreno. La reacción de los grupos armados del cártel tras enterarse de la presencia de los policías militares y la Guardia Nacional fue formar anillos perimetrales mediante el bloqueo de los puntos de acceso de la zona con autos y camiones incendiados. El reporte dado a conocer por la Secretaría de la Defensa Nacional informó 19 bloqueos en las vialidades de la ciudad mediante la apropiación de 42 vehículos, 2 de ellos propiedad de esa dependencia. El perímetro que delimitan 8 de estos sitios crea un anillo de 3.600 metros cuadrados, cuyo centro es la zona donde las autoridades afirman que habían capturado a Guzmán. Con este operativo, los sicarios encerraron en ese perímetro no solo a los elementos federales que pretendían ser los captores y terminaron siendo los capturados, sino también a la población de Culiacán. Al ver estos bloqueos estratégicamente colocados, Culiacán estuvo prácticamente a merced del crimen organizado durante al menos 3 o 4 horas. No había otra autoridad en el lugar ni podrían haber ingresado refuerzos por tierra. Lo peor para los elementos de seguridad es que las fuerzas narco habían localizado un edificio donde estaban refugiadas sus familias y también se ocuparon de tomarlo, convirtiendo la delicada situación en algo personal. Con el propósito de salvaguardar la integridad de la sociedad culiacanense y evitar una tragedia aún mayor, funcionarios del Gabinete de Seguridad acordaron retirarse de la vivienda. La retirada significó la liberación de El Ratón Guzmán y la humillación de las fuerzas de seguridad. Esto fue tomado por la ciudadanía mexicana como una contundente derrota en la batalla contra el narcotráfico. Los momentos de terror vividos jamás serán olvidados por los habitantes de la ciudad, que registraron todo con sus celulares. Quemado acá en la salida de la Mezquita. O de Internacional, perdón. Aquí queda.
aquí, métanse aquí. Ayúdame con la niña. Durante la tarde del recordado como Jueves Negro, la ciudad de Culiacán le perteneció por completo al cártel de Sinaloa. La infame Guerra de Culiacán dejó un lamentable saldo de 8 muertos, uno de ellos un civil, 21 heridos y 49 reos prófugos de la cárcel de Aguaruto. En un enfrentamiento narco que no parece tener fin jamás, las autoridades llevan las de perder y los civiles son quienes parecen pagar el precio más alto. Desde diciembre de 2006, México enfoca gran parte de sus esfuerzos militares en vencer a un enemigo interno, los cárteles narco. Se trata de una guerra asimétrica y compleja, que día a día entrega escenas de violencia que hielan la sangre. En este video queremos enfocarnos en uno de los frentes ilegales más peligrosos de los últimos años, la Tropa del Infierno, el grupo comando del Cártel del Noreste. Armas de alto nivel y entrenamiento militar son solo algunos de los elementos que transforman a esos sicarios en una amenaza de primer orden, tanto para policías como para soldados del ejército. Acompáñanos en esta brutal entrega de Militarmente para conocer la historia de estos enfrentamientos. La crisis desatada por el crimen organizado ha golpeado con dureza a quienes viven en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una zona históricamente ligada al trasiego de estupefacientes y las guerras narco. A partir de mayo de 2020, las agresiones se intensificaron con enfrentamientos diarios entre el ejército y sicarios bien armados que buscaban plantar bandera. Los transeúntes pudieron registrar algunos de los momentos más angustiantes. Presta atención al brutal sonido del armamento narco. La situación fue en constante crecimiento, con robos a gasolineras y el traslado masivo tanto de criminales como de uniformados para pacificar la región. Se sentía en el aire que algo estaba a punto de colapsar. Solo restaba averiguar qué bando sería el que pusiera la sangre. Esa tensión explotó la madrugada del viernes 3 de julio de 2020, cuando Tamaulipas fue escenario de un brutal enfrentamiento entre unidades militares y una célula comando narco. Según fuentes policiales, los uniformados se encontraban realizando recorridos de vigilancia para inhibir actos delictivos. Para ello, se estableció un retén en varias rutas de acceso. Cualquier sospechoso era detenido para una inspección completa. De repente, la rutina se transformó en un infierno. Un grupo de hombres armados que viajaban a bordo de camionetas tipo pick-up abrieron fuego contra los militares. Estas impactantes imágenes fueron captadas durante ese intercambio de agresiones. Resulta increíble ver este material en primera persona, plantado en las botas de los operadores militares. Los agresores estaban vestidos con ropa camuflada semejante a la que emplean las Fuerzas Armadas. La única diferencia es que en sus brazos portaban los parches identificatorios con las siglas CDN, es decir, Cártel del Noreste. No se trataba de simples gatilleros o de matones armados. Los uniformados se enfrentaron a uno de los grupos mejor entrenados y equipados del mundo criminal, la infame Tropa del Infierno. Los hechos se registraron a la altura de la colonia Fresnos de la ciudad fronteriza con Estados Unidos, donde fueron sorprendidos por los presuntos sicarios. La emboscada del Comando Infernal era para el convoy del 16º Regimiento de Caballería Motorizada. Sin embargo, su plan fue totalmente fallido. El resultado final fue contundente: 12 criminales muertos.
La cifra redondea esta balacera como uno de los golpes más duros sufridos por las tropas infernales. El enfrentamiento duró pocos minutos, pero parecieron horas. Sobre todo para los vecinos de Tamaulipas, que tuvieron que esconderse para no caer como víctimas circunstanciales del caos. Al cabo de unos días se difundieron fragmentos del momento en que militares persiguen el convoy de sicarios. Las imágenes parecen tomadas de una película de acción. En las imágenes que acabas de ver, se observa cómo los soldados mexicanos cazan narcotraficantes en una avenida céntrica de Nuevo Laredo. Los uniformados abren fuego con una ametralladora M240, una pieza poderosísima, capaz de disparar casi 950 rondas por minuto. Afortunadamente, no se registraron bajas en el bando militar, solo resultaron dañados los vehículos oficiales. Ten en cuenta que los sicarios de la Tropa del Infierno contaban con rifles calibre .50 tipo M82, uno de los armamentos antimaterial predilectos y más poderosos del planeta. Un cartucho de esas bestias es capaz de penetrar el chasis de un automóvil blindado con facilidad. Pese a contar con un arsenal de semejante envergadura, no lograron vencer a los oficiales. Antes de continuar analizando el panorama que se vive en Tamaulipas, es necesario hacer un repaso por el Cártel del Noreste y su comando especial, el cual es empleado como fuerza de choque. Su historia es tan turbulenta como sanguinaria. Involucra a varios grupos ya extintos y a los sicarios más brutales de México. En 2006, el gobierno de Felipe Calderón tomó una decisión que cambió para siempre el panorama criminal de Latinoamérica. En diciembre de ese año se llevó a cabo un operativo masivo para detener a elementos criminales establecidos en Michoacán, iniciando así la guerra contra el narcotráfico. En esa misión también se puso en servicio de la seguridad nacional a uniformados pertenecientes al Ejército y la Marina. Esto sentó un precedente importante respecto a las medidas que México estaba dispuesto a tomar para combatir la delincuencia. Entre los principales afectados por esa avanzada se encontraba el Cártel de los Zetas, una brutal organización sicarial cuyo origen se encuentra en el mundo militar. Ese frente comenzó como el brazo armado del Cártel del Golfo, pero pronto expandieron sus operaciones hasta ser una entidad independiente, famosa por sus métodos de tortura. Sin embargo, todo tiene un final. A continuación, verás uno de los tantos operativos que culminaron en la captura de líderes importantes de esta organización. Esta es la guerra contra el narco en su máximo esplendor. Cuando los Zetas cayeron por su propio peso, surgieron nuevas facciones herederas de dicha agrupación. La más peligrosa de ellas es el Cártel del Noreste, liderada por Juan Francisco Treviño Morales. Este frente tiene como epicentro de sus operaciones la ciudad de Nuevo Laredo, pero también plantó bandera en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Morelos, Veracruz y Guerrero. Al mismo tiempo, se sospecha que sus redes criminales se extienden más allá del territorio mexicano, teniendo presencia en Venezuela, Bolivia, Guatemala, Honduras e incluso Estados Unidos. Además, la estructura de esta organización cambió completamente el esquema de los cárteles mexicanos, al eliminar el concepto de jefe de plaza y centrar su liderazgo en una única figura. A esto se le sumó la incorporación de diversos puestos como los halcones, punteros o células. Básicamente se trata de vigilantes encargados de espiar las actividades de la policía o de otros cárteles, ocupando el nivel más bajo de toda la organización. Por otro lado, el CDN innovó en la incorporación de los estacas, integrantes que operan en la ciudad día y noche en convoys de 2 camionetas o más. En pocas palabras, patrullan el territorio conquistado para prevenir infiltraciones de la competencia. Pero faltaba un paso más. Siguiendo las enseñanzas de los Zetas,
Treviño Morales organizó un brazo armado, pensado como grupo comando, la Tropa del Infierno, el mismo grupo que llevó a cabo aquella emboscada fallida, la cual terminó con la muerte de una docena de sicarios. Esta unidad recibe los mejores armamentos, en particular fusiles de asalto, ametralladoras, subfusiles y pistolas norteamericanas, así como también chalecos antibalas y vehículos blindados. Tanta preparación tiene un objetivo claro. La tropa es una fuerza de choque y es la encargada de los ataques más peligrosos, muchos de ellos realizados contra fuerzas militares en la zona de Tamaulipas. Al mismo tiempo, estos comandos guerrean por las plazas con sicarios del Cártel del Golfo, Sinaloa y con otras escisiones de los Zetas, en particular el grupo Vieja Escuela. En estas imágenes se puede ver una tropa del noreste patrullando las calles a plena luz del día, cazando rivales y autoridades por igual. La primera actividad notable de la tropa ocurrió en el Centro de Operaciones de Nuevo Laredo el 24 y 25 de marzo de 2018. Ese ataque fue contra elementos de la Marina, quienes estaban ubicados en distintas bases de operaciones en la ciudad, con el fin de evitar el ingreso de sicarios y criminales. Lo que no se esperaban era ser objetivo de un ataque múltiple. El primero de ellos ocurrió en los cruces de la carretera a Monterrey, donde 6 elementos de Marina resultaron gravemente heridos y un capitán murió por un impacto de una bala Barrett calibre .50. En el bando criminal, las pérdidas ocurrieron durante un accidente, cuando un vehículo de transporte volcó matando a un sicario. El segundo ataque ocurrió cuando elementos de otra base de operaciones se dirigían a brindar apoyo a sus compañeros. Fueron atacados a solo 600 metros de un cuartel en la unidad deportiva de Nuevo Laredo. Esa proximidad les salvó la vida, ya que pudieron tomar refugio. El saldo final fue de 4 marinos lesionados, pero no se reportaron bajas de ningún bando. Se presume que el líder de la Tropa del Infierno en términos técnicos es únicamente el Huerco, quien estaría casado con una sobrina de la familia Treviño Morales. Él fue el encargado de traficar armamento a través de la frontera con Estados Unidos. Se sabe que gran parte de las armas de fuego utilizadas por los soldados infernales son compradas en Texas y Arizona. Esas transacciones son realizadas por socios del cártel, que luego trasladan el material bélico a través de los más de 3.000 kilómetros de frontera que dividen México y Estados Unidos. El grupo criminal acaparó los titulares de la prensa en 2019, cuando el 27 de agosto de ese año, un menor de 16 años de edad murió durante un enfrentamiento entre sicarios y la Policía Estatal de Tamaulipas. El niño era integrante de la Tropa del Infierno, y su alias era Juanito Pistolas. Ese trágico fallecimiento de un adolescente relacionado al narco puso de relieve los métodos de reclutamiento que emplean los cárteles. Frentes como la Tropa del Infierno apuntan a jóvenes marginalizados, con pocas oportunidades laborales. Ellos les ofrecen una vida de lujos y acceso a armas de fuego, una manera inmediata de ser respetado en las calles. El problema es que el único interés de los capos en esos niños soldados es utilizarlos como carne de cañón. Son tropas descartables y en muchos casos inimputables por su corta edad. El fallecimiento de Juanito Pistolas fue particularmente brutal. Su cuerpo fue desmembrado por una lluvia de balas. Se dice que incluso su cabeza se desprendió por el volumen del fuego. Pero la muerte del niño soldado no fue la primera llamada de atención. Unos pocos días antes, circuló en redes sociales un video donde se observa a una mujer rezando desesperadamente el Ave María, mientras se resguarda de una ráfaga de balas que sicarios dispararon contra policías tamaulipecos. En esa jornada se llevó a cabo una emboscada. La Tropa del Infierno atacó a elementos policiales que encabezaban un retén de revisión en la carretera que va de Nuevo Laredo a Piedras. El sufrimiento de esa mujer que pide a los cielos por seguridad
es también el de cientos de miles de civiles que se encuentran atrapados entre el fuego cruzado de criminales y uniformados. De los casi 300,000 fallecimientos registrados desde el inicio de la guerra contra el narco, un gran porcentaje de ellos fueron vecinos, gente común y corriente que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La respuesta criminal fue respondida con violencia policial. Muchos mexicanos aún recuerdan la ejecución extrajudicial de 8 sicarios de la Tropa del Infierno, ocurrida el 5 de septiembre de 2019. En aquel entonces, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó sobre un exitoso operativo de contención realizado en Nuevo Laredo. Durante una confusa balacera, se abatió a 3 mujeres y 5 hombres que integraban ese grupo criminal. Además, se aseguraron varias armas y una camioneta que contaba con blindaje artesanal. Con el tiempo surgieron algunas dudas sobre este caso, ya que los informes se contradecían respecto a algunos datos. Es por eso que los medios sugirieron una posible ejecución extrajudicial, posiblemente motivado por el odio que le tienen los uniformados a esta célula criminal. La violencia del Cártel del Noreste continúa vigente pese a las acciones del ejército mexicano. El 26 de junio de 2022, en horas de la madrugada, agentes de la Fuerza Civil de Nuevo León fueron emboscados por un comando de 10 vehículos. Eran las 3 de la mañana, y los oficiales se vieron completamente sobrepasados por la ofensiva de la Tropa del Infierno. Los uniformados se percataron que no podían repeler el ataque y solicitaron apoyo. Pero cuando arribó la caballería, los delincuentes ya habían emprendido la huida. El escenario era infernal. 6 agentes asesinados y otros 3 secuestrados, los cuales fueron posteriormente ejecutados. Por este tipo de actos sangrientos es que las fuerzas de la ley tienen un odio encarnizado contra esta acción criminal. Desgraciadamente, esa no fue la última ofensiva de la Organización del Noreste. En los últimos días de septiembre de 2023, se encontraron 2 hieleras azules en el municipio de Santa Catarina, en el norteño estado de Nuevo León. Dentro de las conservadoras no había alimentos ni bebidas, sino algo mucho más tenebroso: restos humanos mutilados, presuntamente correspondientes a sicarios enemigos fusilados por el CDN. En el transcurso de ese mes, 12 cuerpos más fueron hallados sin vida en 6 municipios de la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey. Junto a todos esos morbosos souvenirs se encontraron mensajes firmados con las siglas del Cártel del Noreste. Mientras tanto, los combates continúan aumentando la lista de caídos en ambos bandos. En medio del caos provocado por esos hallazgos de cuerpos, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Palacios, explicó a medios de comunicación que se trataba de una ola de violencia causada por una purga dentro de los grupos criminales que plantaron bandera en Tamaulipas. Todo indica que hubo deslealtades, y en el mundo del narcotráfico eso se paga con sangre. Según Palacios, el Cártel del Noreste se habría percatado de la presencia de posibles infiltrados que compartían información a grupos rivales como el Cártel de Sinaloa y los Rodos. Estos últimos identificados como una banda independiente que recibe apoyo de Ismael El Mayo Zambada, principal referente sinaloense. De acuerdo con las autoridades, el interés de esta organización delictiva en Monterrey es porque, al igual que Guadalajara y Ciudad de México, esa urbe es una de las de mayor consumo de drogas del planeta. No se trata de regiones productoras, pero sí son de gran compra. De ahí que se disputen su control varios bandos desde hace años. Para las fuerzas de la ley, otro de los factores que ha incrementado la actividad del Cártel del Noreste es que Monterrey pertenece al llamado Corredor del Golfo. México tiene 4 rutas de trasiego de drogas: la del Pacífico, la del Centro, la ruta del Golfo y la del Caribe. Todas ellas tienen sus características particulares y son de gran interés para cualquier grupo criminal. La guerra contra el narco es un fenómeno complejo y dramático que se cobra miles de vidas cada año. Día a día se reportan derrotas dolorosas o victorias importantes, como la que te describimos al inicio del video. Pero la sangre no termina de inclinar la balanza para el lado de la justicia. El gran problema es que estos eventos brutales parecen no alterar el estado actual de las cosas.
Los cárteles de la droga dominan todo el territorio con puño de acero, con grupos comando tan bien preparados y armados como la tropa del infierno. Los desafíos emprendidos en 2006 se ven cada vez más complicados de cumplir. Desde este canal esperamos que el futuro le depare paz a las calles mexicanas. Así llegamos al final de este video. Si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. De esta manera estarás al tanto de todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.